Mis queridas hermanas y hermanos de toda Venezuela y del exterior, los que nos siguen a través de las redes, a través de la televisión, a través de la radio aquí en Venezuela, desde cualquier rinconcito, ustedes pueden encontrarse con la celebración de la Santa Misa Dominical. Bueno, pues únanse a nosotros que estamos hoy saliendo desde Ciudad Caribe para vivir y celebrar la palabra de Dios y el encuentro con Cristo hecho pan, hecho comida, hecho bebida. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia que nos alcanzó Jesús, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu esté siempre con ustedes. Queridas hermanas y hermanos, reconozcámonos pecadores y pidamos perdón al Señor. Dejemos que nos abrace, dejemos que Dios nos guiñe el ojo de ternura, de amor que tiene para cada uno de nosotros, Él que espera siempre que nosotros seamos mejores cada día. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos preparamos ahora para que escuchemos con atención la palabra de Dios.
Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlaron de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con ese afán te busco en tu santuario. Pues mejor en tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, cuanto canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y a tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Con su espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga.
Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pónganse cómodos, hermanas, hermanos, y vamos a reflexionar un poquito esta palabra que acabamos de escuchar. Si fuera a escribir un artículo sobre este evangelio, yo le pondría un titular, y el titular sería Un cristianismo sin cruz, como el que quería Pedro. Eso es lo que quiere la mayoría de la gente. Un cristianismo que no cueste. Los hombres que solo piensan en su bienestar encarnan entonces a Satanás. Es así. Es decir, no es que son diabólicos ni que andan poseídos del demonio, no estoy refiriéndome a esto. Pero es que cuando tú actúas y vives un cristianismo así, un cristianismo que no es capaz de comprometerse, un cristianismo que no es capaz de arriesgarlo todo, un cristianismo que no es capaz de un mínimo sacrificio, cuando caemos en ese tipo de cristianismo, entonces vaciamos de contenido el mensaje de Jesús, porque Jesús no fue así. Así de sencillo, porque el mensaje de Jesús y su vida no fue así. Su vida tuvo momentos hermosos. Aquí encontramos, por ejemplo, cómo Jesús había provocado en los pueblos de Galilea una gran sorpresa. La gente veía a Jesús con admiración y también lo veía con entusiasmo. Y los discípulos, que eran varios de ellos galileos, o la mayoría galileos, no escapaban de esa misma euforia, esa euforia que por todas partes se había vivido. Un Jesús que le va muy bien donde quiera que va, en las comunidades, que la gente lo busca, que más bien tiene que esconderse de la gente porque tiene que dedicar tiempo para la oración y para el encuentro con su Padre. Entonces, en medio de esa euforia, Jesús les demuestra que Él está muy claro de lo que va a pasar. Les dice, yo voy a ser crucificado. Jesús les dice lo siguiente, voy a tener que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y tendré que ser condenado a muerte, pero resucitaré al tercer día. Pedro, de inmediato, que lo habíamos visto versículos antes, está Pedro preguntándoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, Pedro, bienaventurado tú, porque eso no te lo ha revelado el mundo, eso te lo reveló Dios. Y ya en los párrafos siguientes encontramos a un Pedro, o sea, un Pedro que es bienaventurado y que párrafos más adelante es Satanás. ¿Cómo es la cosa? Interesante esto, porque todo depende de cómo nosotros vayamos asumiendo nuestra fe, nuestro cristianismo. Jesús está claro de lo que le va a pasar. Sus discípulos no. Solo pensaba Jesús en hacer la voluntad de su Padre.
la muerte, su muerte, él la veía como parte de los designios de Dios, de Papá Dios. Y era una consecuencia inevitable de esa vida que él llevaba. Él sabía que si seguía viviendo así, iba a terminar así, que no lo iban a soportar, que su vida se iba a tornar extremadamente incómoda. La sola idea de imaginar a Jesús crucificado ya le resultó repugnante a Pedro. O sea, Pedro no se lo puede imaginar así. Después que había estado con él todo ese tiempo en aquel ambiente tan agradable, donde todo el mundo lo quiere abrazar, todo el mundo quiere estar con Jesús, los niños lo buscan, es un río de gente por todas partes. Pedro no se imagina y dice, no, este no puede terminar así, esto no puede ser así, que es lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? Queremos un cristianismo sin sufrimiento, sin tener que correr las consecuencias de nuestras opciones. Yo sí quisiera que quedemos bien claros de esto. Tenemos que estar preparados para correr las consecuencias de nuestras opciones. Cuando optamos por Jesús, eso nos va a significar sacrificio, renuncia, muchas veces tener que decir verdades que caen pesaditas o muy pesadas, como le pasó a Jesús. Así que Pedro no podía soportar eso. Pedro no lo quiere ver fracasado. A Pedro le interesa un Jesús triunfante y triunfalista. Eso es lo que él quiere. Un Jesús triunfante, que gana todas las batallas, y triunfalista, que eso nos encanta, ser triunfalista. Esa es una enfermedad que después se contagió la iglesia, ya desde sus primeros siglos se contagió del triunfalismo. No fueron pocos los que, como Pedro, se escandalizaron de la iglesia martirial de Roma, de la que mataban en el Asia Menor, se escandalizaron de esa iglesia martirial, como se escandalizan también hoy y prefieren construirse un Jesús a su medida, sin cruz, triunfalista, siempre las gana todas, le dan los primeros puestos, etc. Es el Jesús que nos gusta, el Jesús de los grandes ornamentos que parecen de oro o que simulan oro, el Jesús de las grandes iglesias, así pues como muy hermosas, que también simulan oro. Es la misma tentación de Pedro, un seguimiento sin cruz, un reino sin cruz, que no cueste. Hoy también vivimos esa tentación. Qué interesante este pasaje, hermanas y hermanos, este pasaje del Evangelio de hoy. Y digo interesante porque cuando Pedro se abre a lo que le inspira el Espíritu Santo, entonces confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Y en qué se convierte? En roca. Jesús le dice, tú serás la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Pero cuando, siguiendo el modo mundano de todo el mundo, de vivir un cristianismo que trata de cumplir unos preceptos y de cumplir con algunas normas, con algunos mandamientos, con algunas reglas, y más nada, sin sacrificio. Ay no, que no me vayan a poner sacrificio, porque así ya no puedo ir adelante. Cuando Pedro actúa de ese modo, ¿no?, y trata de apartarlo del camino de la cruz, entonces se convierte en tentador satánico, que es lo que nos pasa a todas y a todos los cristianos. Nos parece mucho más sabrosa una parroquia en la que yo me quede el domingo o cualquier día de la semana, haciendo algún rito, haciendo alguna oración. Eso me parece muy bonito, que nuestros cristianos oren. Es importante que oremos, pero que eso se convierta en vida. No me cansaré de repetirlo.
que eso se convierta en compromiso que trae dolor, que lleva cruz, que lleva exigencia. Imagínense ustedes que yo les diga, bueno, ok, vamos a participar de esta misa en la televisión, pero después de esta misa, todos los que vean la misa tienen que salir de su casa para los hospitales, para los barrios donde vive la gente más pobre, a llevarles algo de comer, a conversar con ellos, en los hospitales a visitar a los más enfermos y a los más solos, a los más abandonados. Seguro que les caería pesado, ¿no? Yo recuerdo un compañero jesuita que había un grupo de personas que solían hacer ejercicios en una casa de retiros espirituales en Semana Santa, ¿no? Y les pongo esto como ejemplo de un cristianismo sin cruz. Bueno, este compañero jesuita, este hermano, él siempre acompañaba a esos retiros en Semana Santa, que comenzaban el domingo de Ramos en la tarde y terminaban el domingo de Resurrección, o mejor el sábado santo por la noche. Y bueno, una casa de retiros muy linda. Estas personas que iban allí eran familias que tenían con qué pagar una semana de retiros y que también tenían la posibilidad de retirarse para estar en silencio y en oración. Bueno, pero de algún modo también se convertía en un cierto resort espiritual. Entonces ya estos tenían asegurada su Semana Santa todos los años en una montaña bien linda, en una casa de retiros muy hermosa. Y resulta que en una de esos retiros de Semana Santa, este jesuita dice, no, pero es que esto no puede ser así. Y cuando él les da la reflexión de la pasión de Cristo, ¿verdad? Cristo muriendo, Cristo en la casa de Pilato, Cristo, todos esos pasajes evangélicos, ese día les da en la mañana esa reflexión y después les entrega a cada uno una bolsa grande de las negras de recoger basura y una escoba y los manda a que vayan por las calles de la ciudad que está vecina a recoger basura, ¿no? A limpiar las calles, a barrer como barre cualquier hermano de los que limpian nuestras calles. Y aquello no les gustó, aquello fue un escándalo, que cómo era posible, que si acaso ellos no habían ido era a hacer retiro, que no sé qué más, y críticas van y críticas vienen. Y él les dice, pero hoy no estamos hablando de cruz, o sea, nos vamos a quedar solo aquí, vamos a poner en práctica siquiera, y era la mañana, él los mandaba a la mañana por unas 2 o 3 horas a recoger basura y a barrer las calles. Eso cayó pesado, pero después cayeron en la cuenta de que, oye, si es verdad, si esto nosotros no lo vivimos, no tiene sentido. Es lo que nos pasa siempre. Es la misma reacción de Pedro. Señor, no puede ser. A ti no te puede pasar eso. Yo no quiero verte crucificado. Yo quiero verte triunfante y triunfalista. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que Dios nos sane, que Dios sane la iglesia del triunfalismo, porque mucho daño nos ha hecho y porque ese triunfalismo nos aleja de la cruz y nos pone al lado de los cómodos, de los que viven en los palacios, de los que viven fastuosamente, olvidados de las verdaderas cruces que están donde la gente humilde y pobre está excluida. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Les invito a que por un momento nos preguntemos en oración
si realmente estamos dispuestos a las cruces, a entregar la vida para poder ganarla, o si queremos un cristianismo facilón, un cristianismo sin cruz. Si lo que queremos es un cristianismo de templo, de salón, y no un cristianismo como el que nos pide Jesús y como el que le pide a Pedro. ¿Cuáles son nuestras propuestas a los hermanos ahí de la comunidad, de tu parroquia? ¿Cuáles son nuestras propuestas cuando vemos que a alguno se le ocurre un proyecto de servicio y de amor un poco extravagante, de entrega? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Qué le decimos? ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Yo me anoto en tu proyecto. O le decimos, ¿cómo se te ocurre? Vas a poner en peligro la vida. Vas a perder tu familia. No te van a querer. ¿Cómo reaccionamos? Pidámosle a Jesús que nos dé la gracia de entender que seguirlo a Él significa perder la vida para ganarla. Significa la renuncia para poder ganar la vida eterna. Eso te lo pedimos a ti, Jesús. Tú solamente nos puedes iluminar qué es lo que quieres de mí y de cada una y de cada uno de nosotros para que acontezca el reino. Te lo pedimos porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda sea agradable a Dios, que es nuestro Padre infinitamente bueno. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, se lo entregó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por todos los seres humanos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos escuchamos tu palabra y a cuantos compartimos tu cuerpo y tu sangre. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Arnulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo el Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos de todo lo malo y llénanos de tu paz, para que después de este encuentro con Cristo podamos ir a llevar esa misma paz a la gente, para que en nuestros hogares se quede la paz, reine la paz, comience la paz a partir de hoy. Seguramente hay hogares que de momento están viviendo una turbulencia, pues que hoy comience la paz en su hogar. La paz de Cristo esté siempre con ustedes. Los invito a darse un saludo de paz. Dice el Salvador, paz, recibe el amor. Este es Cristo, el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes.
Bueno, antes de terminar, siempre darle gracias a Dios porque nos ha permitido encontrarnos este otro domingo, seguirnos encontrando, seguir cultivando la fe, seguir recordando durante la semana el Evangelio de hoy o alguna de las lecturas. Eso se lo recomiendo como oración. O sea, ahí, en una de esas lecturas, puede ser en la primera, en el Salmo, o en la segunda lectura, o en el Evangelio, está seguramente la clave para tu oración esta semana. Pues que el Evangelio te acompañe durante la semana. Gracias a mi equipo, como siempre. Al equipo de la Santa Misa, a Nolvis, a Arelis, a ese otro gran equipo que siempre está ahí escondido, que no se ve, y que son los editores, el equipo de editores que de algún modo tienen un templo allí en el canal, donde se trabaja la Santa Misa cada día y se vive. Ellos la viven, ellos la entienden, ellos la editan, le dan como la belleza final. Entonces, a ellos que Dios los siga bendiciendo allí en ese trabajo callado, silencioso que están realizando. Y hoy a un coro muy hermoso que nos acompañó del Ministerio de Música de la parroquia La Resurrección del Señor, encabezado por Sony. Y tenemos la más grande del equipo. ¿Cómo se llama Sony? Samantha, que además Samantha canta. Entonces, por todo eso agradecemos al Señor y les doy la bendición final. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos continuar en paz.